¿Sabías que existen lugares en nuestro planeta que desafían toda lógica científica? Lugares donde las leyes de la física parecen no aplicarse. Ocurren fenómenos inexplicables y hasta los científicos se quedan sin respuestas. ¿Has pensado alguna vez en visitar un lugar así? En este video descubrirás los misterios detrás de algunos de los lugares más enigmáticos de la Tierra. ¿Será que la ciencia algún día logrará explicar lo que sucede en estos lugares? ¿O estamos enfrentándonos a algo más allá de nuestra comprensión? Quédate hasta el final y prepárate para sorprenderte con historias fascinantes, enigmas sin solución y lugares que parecen haber salido directamente de una película de ciencia ficción. Número 7. Lago Natron, el lago que convierte a los animales en piedra. En Tanzania, escondido en un rincón remoto del Valle del Rift, se encuentra el lago Natron, uno de los lugares más fascinantes y aterradores del planeta. Su apariencia tranquila, con aguas rojizas y reflejos espectaculares, esconde un secreto sombrío. Este lago puede petrificar a los animales que entran en contacto con él. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en su composición química única. El lago Natron es extremadamente alcalino, con un pH que varía entre 9 y 10,5, casi tan alcalino como el amoníaco o los blanqueadores domésticos. Esto se debe al alto contenido de carbonato de sodio y otros minerales depositados en la región a lo largo de millones de años, principalmente debido a la actividad volcánica. Cuando los animales entran al agua, estos compuestos reaccionan con su piel y tejidos, causando calcificación. Además, las temperaturas del agua pueden alcanzar los 60 grados Celsius, creando un ambiente letal para casi todas las formas de vida. Los cadáveres de aves y otros animales, que a menudo se encuentran en las orillas del lago, parecen estar petrificados, como si se hubieran transformado en estatuas de piedra. El lago Natron forma parte del Gran Valle del Rift, una enorme falla geológica que atraviesa África Oriental. El lago es alimentado principalmente por el río Ewaso Ngiro y por manantiales termales ricos en minerales. Sin embargo, no tiene salida natural, lo que significa que toda el agua que entra al lago se evapora bajo el intenso calor de la región. Este proceso de evaporación concentra aún más las sales en el agua, volviéndola un entorno hostil. El color rojizo del lago, especialmente en épocas de sequía, es causado por la proliferación de microorganismos halófilos, como ciertas especies de cianobacterias. Estos microorganismos no solo sobreviven, sino que prosperan en este entorno extremo, tiñendo el agua con tonos de rojo y naranja debido a la producción de pigmentos protectores contra los rayos solares. ¿Cómo sobrevive la vida en el lago Natron? Aunque parece un lugar inhóspito, el lago Natron alberga algunas formas de vida que se han adaptado de manera sorprendente. Entre los habitantes más notables están los flamencos enanos, Phoeniconias minor. Este lago es uno de los mayores lugares de reproducción de estas aves, con millones de ellas reuniéndose para procrear en las islas de sal formadas dentro del lago. Pero ¿cómo sobreviven los flamencos? Adaptaciones fisiológicas. Los flamencos tienen patas y piel resistentes que los protegen del agua alcalina y escaldante. Seguridad natural. El lago funciona como una barrera contra los depredadores. El entorno extremo es prácticamente inaccesible para otras criaturas, lo que garantiza un refugio seguro para las aves. Otras formas de vida incluyen especies específicas de tilapias, como la Alcolapia alcalica, que han logrado evolucionar para vivir en estas condiciones extremas, demostrando la increíble resiliencia de la naturaleza. La ciencia detrás de la petrificación. La petrificación de los animales ocurre por un proceso llamado calcificación.
Cuando las criaturas entran en contacto con el agua altamente alcalina, los minerales en el agua reaccionan con los tejidos orgánicos de los cuerpos, cubriéndolos con una capa de carbonato de calcio. Con el tiempo, estos cadáveres se endurecen, creando la apariencia de que fueron transformados en piedra. Sin embargo, a diferencia de lo que se podría imaginar, estos animales no se convierten en piedra instantáneamente. Generalmente mueren debido al calor, la alcalinidad o la toxicidad del agua, y luego sus cuerpos son preservados por las condiciones únicas del lago. El fotógrafo Nick Brandt, en su trabajo sobre el lago Natron, mostró al mundo imágenes impresionantes de estos cadáveres petrificados, aumentando la fascinación global por este lugar. Sus fotos mostraban aves y murciélagos en poses aterradoramente realistas, como si hubieran sido congelados en el tiempo. Aunque ya se ha descubierto mucho sobre el lago Natron, aún guarda enigmas. Por ejemplo, adaptación de especies. ¿Cómo han sobrevivido y evolucionado los flamencos y peces para prosperar en un entorno tan extremo? Cambio climático. ¿Qué pasaría con el ecosistema del lago si el calentamiento global alterara drásticamente los niveles de evaporación o lluvia en la región? Poder preservador. ¿Podrían los minerales del lago ser utilizados para preservar tejidos humanos o materiales de una forma que la ciencia aún no haya explorado? Además de su relevancia ecológica, el lago Natron nos ofrece una visión fascinante sobre la capacidad de adaptación de la vida y los límites de lo que conocemos como habitable. También sirve como un recordatorio de que aún hay mucho por aprender sobre nuestro planeta y tal vez, algún día, sobre otros mundos con condiciones extremas. Al final, si las formas de vida pueden prosperar en el lago Natron, ¿no podrían también sobrevivir en ambientes como los océanos de Titán, una de las lunas de Saturno o en los desiertos de Marte? El lago Natron es más que una curiosidad geográfica. Es una verdadera maravilla natural que desafía nuestro conocimiento científico y revela la sorprendente resiliencia de la vida. Al mirar estas aguas mortales, recordamos que incluso en condiciones aparentemente imposibles, la vida encuentra un camino. Nuestro planeta todavía guarda secretos que tal vez nunca sean completamente revelados. ¿Te atreverías a visitar el lago Natron y observar estos fenómenos de cerca? Comenta aquí abajo lo que más te intrigó de este lugar increíble y no olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que ame los misterios de la naturaleza. Número 6. La zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas de México. En el corazón del desierto de Chihuahua, en el norte de México, existe una región que parece desafiar las leyes de la física y la tecnología, la zona del silencio. Este lugar misterioso, oficialmente conocido como el Bolsón de Mapimí, se ha ganado notoriedad por ser un sitio donde las señales de radio desaparecen, las brújulas se vuelven locas e incluso los satélites enfrentan problemas de navegación. ¿Qué sucede en la zona del silencio? Los relatos de fenómenos extraños comenzaron en la década de 1970, cuando un misil de prueba de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se desvió de su ruta y cayó misteriosamente en la zona. Al investigar el accidente, los científicos notaron algo peculiar. Los equipos electrónicos dejaban de funcionar y las señales de radio desaparecían por completo, como si el lugar estuviera envuelto por una barrera invisible. ¿Pero qué podría causar esto? Los especialistas sugieren que el área presenta intensas anomalías magnéticas similares a las del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, algunas teorías apuntan a la presencia de depósitos minerales subterráneos o incluso una posible interacción con los campos geomagnéticos naturales de la Tierra. Eventos extraños y relatos inexplicables.
La zona del silencio también es conocida por un número impresionante de relatos de fenómenos inexplicables, incluyendo luces misteriosas en el cielo. Muchos habitantes locales aseguran ver orbes luminosos que flotan sobre la zona. Extrañas apariciones humanas. Son frecuentes las historias de personas que encuentran figuras misteriosas descritas como visitantes altos y rubios. Según los relatos, estas figuras son educadas pero desaparecen sin dejar rastro. Falta de vida silvestre. A pesar de ser un desierto, la fauna en la zona del silencio parece ser escasa y ciertas plantas muestran mutaciones inexplicables. Ciencia o sobrenatural. Aunque los investigadores han intentado estudiar la zona, no existe un consenso sobre las causas de los fenómenos. Algunos creen que las anomalías magnéticas son el resultado de meteoritos ricos en hierro que han caído en la región a lo largo de los siglos. El desierto de Chihuahua es conocido por albergar fragmentos de meteoritos antiguos. Otras teorías más atrevidas sugieren que la zona del silencio podría ser un punto de energía anómala, similar a lugares místicos alrededor del mundo como Stonehenge o las líneas de Nazca. Para los habitantes locales, sin embargo, las explicaciones científicas no son suficientes. Para ellos, la zona es un portal hacia lo inexplicable. Si tuvieras la oportunidad de explorar la zona del silencio, ¿lo harías? ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? Comenta tu opinión. Número 5. La Puerta del Infierno, el cráter de Darbaza, en Turkmenistán. En el corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un lugar que parece salido directamente de una leyenda o una película apocalíptica. El cráter de Darbaza, también conocido como la Puerta del Infierno. Este gigantesco agujero, con más de 60 metros de ancho y 20 metros de profundidad, ha estado ardiendo durante más de 50 años, iluminando el cielo nocturno con una vista surrealista y aterradora. A pesar de su apariencia infernal, este fascinante lugar permanece relativamente desconocido para el público general. Pero, ¿qué es exactamente la Puerta del Infierno y cómo se originó? El accidente que creó el infierno. El origen del cráter se remonta a la década de 1970 durante la era soviética. Geólogos exploraban el desierto en busca de depósitos de gas natural, uno de los principales recursos de la región. Durante la perforación, accidentalmente alcanzaron una caverna subterránea llena de gas. El suelo colapsó, creando el cráter que conocemos hoy, y grandes cantidades de metano comenzaron a escapar. Preocupados por el impacto ambiental y el riesgo de intoxicación por gas, los científicos decidieron incendiar el cráter, creyendo que el gas se agotaría en pocos días. Sin embargo, lo que debía ser una solución temporal se convirtió en un espectáculo eterno. Décadas después, el gas sigue ardiendo, alimentando llamas que nunca se apagan. ¿Qué hace a la Puerta del Infierno tan fascinante? El cráter de Darbaza es una combinación de belleza hipnótica y amenaza inminente. Sus intensas llamas iluminan el área circundante, creando un contraste surrealista con el oscuro y silencioso desierto. La proximidad al cráter emite un calor tan intenso que pocos se atreven a acercarse. Desde lejos, el resplandor naranja de las llamas se puede ver iluminando el cielo nocturno, atrayendo a curiosos y aventureros de todo el mundo. Es uno de los lugares más únicos del planeta, ofreciendo un raro vistazo al poder indomable de la naturaleza y a la intervención humana. Aunque parezca improbable, el área alrededor del cráter es rica en biodiversidad. Insectos y pequeños animales atraídos por el calor aparecen ocasionalmente cerca del borde, a pesar del peligro.
Los científicos también están estudiando microorganismos resistentes que habitan en los márgenes del cráter, sobreviviendo en condiciones extremas de calor y gas tóxico. Estos estudios son importantes para entender cómo la vida puede prosperar en ambientes extremos, incluso fuera de la Tierra, como en planetas con atmósferas ricas en metano. A pesar de su relativa obscuridad, la puerta del infierno se ha convertido en un destino intrigante para viajeros aventureros. Muchos enfrentan la travesía por el desierto para presenciar de cerca esta peculiar maravilla. El gobierno turcomano, al darse cuenta del potencial turístico, ha comenzado a promover el lugar como una atracción imperdible. Sin embargo, el futuro del cráter es incierto. Hay planes para cerrarlo, tanto por razones de seguridad como para reducir el impacto ambiental del gas quemado. Más que un accidente geológico, el cráter de Darvaza simboliza la delicada relación entre la humanidad y los recursos naturales. Es un recordatorio de las consecuencias imprevistas de nuestras acciones y del poder incontrolable de la naturaleza. Curiosidades sobre la puerta del infierno. Tamaño impresionante. El cráter tiene dimensiones gigantescas, con más de 60 metros de diámetro, el equivalente al ancho de un edificio de 20 pisos. Llamas eternas. El fuego del cráter es alimentado por gas natural, una de las mayores riquezas de Turkmenistán. Nombre emblemático. El apodo Puerta del Infierno fue dado por los habitantes locales, impresionados por la visión apocalíptica de las llamas constantes. Si tuvieras la oportunidad, ¿visitarías el cráter de Darvaza? ¿Qué opinas de esta combinación de accidente humano y espectáculo natural? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este texto con alguien que adoraría conocer un lugar tan inusual. Número 4. Bosque Hoia Baciu, el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. En Transilvania, una región ya envuelta en misterios y leyendas, se encuentra el bosque Hoia Baciu, considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Este no es un bosque común, es un lugar que emana una energía oscura, con árboles retorcidos, silencios opresivos e historias que incluso hacen que los más escépticos cuestionen lo desconocido. ¿Qué hace al bosque Hoia Baciu tan aterrador? Todo comienza con los árboles. Las formas inusuales y casi tortuosas de sus troncos parecen sacadas de una pesadilla. Sin embargo, los relatos extraños no se limitan a la apariencia. Desapariciones inexplicables. Personas que ingresan al bosque reportan una sensación de desorientación y algunas han desaparecido durante horas o incluso días sin recordar lo que sucedió. Fenómenos luminosos, luces inexplicables, a menudo descritas como esferas brillantes flotando en el aire, se avistan frecuentemente por la noche. Apariciones fantasmales. Habitantes locales cuentan historias de voces y risas infantiles que resuenan en el bosque, aunque no haya nadie cerca. El caso del pastor desaparecido. Una de las historias más antiguas del bosque es la del pastor que, hace siglos, ingresó con su rebaño de 200 ovejas y nunca más fue visto. Desde entonces, Hoia Baciu ganó la fama de ser una especie de vórtice donde las personas simplemente desaparecen. Otro relato curioso ocurrió en los años 1960, cuando un biólogo llamado Alexandru Sift exploraba la zona. Tomó varias fotografías, pero al revelarlas, notó formas humanoides que no estaban allí al momento de los registros. El círculo misterioso en el centro del bosque. En el corazón de Hoia Baciu existe un claro circular donde no crece nada, como si el suelo estuviera muerto. Ya se han realizado estudios en el lugar, pero no hay una explicación concreta para la ausencia de vegetación. Algunas personas creen que este claro es un portal a otra dimensión,
mientras que otras sugieren que podría ser una zona de aterrizaje de ovnis. Las teorías sobre los fenómenos. Los escépticos atribuyen los relatos a causas naturales, como gases de fosfina que podrían causar las luces o incluso alucinaciones inducidas por el aislamiento en el bosque. Sin embargo, ni siquiera los expertos pueden explicar completamente los fenómenos. Quienes creen en eventos paranormales ven a Hoya Baciu como uno de los lugares más activos del mundo en términos de energía sobrenatural. Es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía, por sus similitudes con la misteriosa región del Atlántico. ¿Tendrías el valor de explorar el bosque Hoya Baciu? Comenta aquí sí o no y explica por qué. ¿Te atreverías a enfrentar los misterios de este lugar embrujado? Número 3. Los pozos misteriosos del Mar Muerto. ¿Una señal de algo mayor? El Mar Muerto, famoso por sus aguas hipersalinas y su historia bíblica, ahora es escenario de un fenómeno tan intrigante como preocupante. Alrededor de sus márgenes, enormes agujeros, algunos con decenas de metros de profundidad, comenzaron a aparecer de manera inesperada. Estos sinkholes, como se les llama, han intrigado a los científicos, alarmado a los habitantes y planteado una pregunta. ¿Estamos ante un simple proceso natural o frente a algo mucho mayor? ¿Qué son los sinkholes? Los sinkholes son agujeros que se forman debido al colapso del suelo sobre una cavidad subterránea. En el caso del Mar Muerto, el fenómeno está directamente relacionado con su geología única. La región es rica en depósitos de sal acumulados durante miles de años. Cuando el agua subterránea disuelve estas capas de sal, el suelo pierde su estabilidad, provocando el colapso repentino. En los últimos 50 años se han registrado más de 6.500 sinkholes en las márgenes del Mar Muerto. Lo más alarmante es que estos agujeros están apareciendo a un ritmo cada vez más acelerado, transformando el paisaje en un terreno inestable y peligroso. Las causas principales: acción humana, el uso intensivo de las aguas del río Jordán, la principal fuente del Mar Muerto, para irrigación y consumo humano, ha reducido significativamente el flujo de agua que llega al mar. Evaporación acelerada. El clima cálido y árido de la región contribuye a una intensa evaporación, reduciendo aún más el nivel del mar. Con menos agua para sostener el peso de las capas de sal, las cavidades subterráneas se vuelven más propensas a colapsar, resultando en los sinkholes. ¿Qué nos dice el Mar Muerto sobre el cambio climático? Además de la acción humana, los cambios climáticos globales pueden estar desempeñando un papel importante en este fenómeno. El aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones en la región han intensificado la crisis hídrica, lo que lleva a un ciclo vicioso. Cuanto más agua se evapora, más capas de sal se exponen a la disolución y más agujeros se forman. ¿Será el Mar Muerto un reflejo de lo que puede suceder en otras partes del mundo vulnerables al cambio climático? Las consecuencias de los sinkholes. Los impactos van mucho más allá de lo geológico. Riesgos para la seguridad. Los sinkholes representan una amenaza directa para las personas que viven o trabajan cerca del área. Hay numerosos relatos de agujeros que aparecieron de forma repentina, destruyendo carreteras, cultivos e incluso áreas turísticas. Impacto económico. La región del Mar Muerto es famosa por su turismo y la explotación de minerales. La expansión de los sinkholes ha hecho que estas actividades sean cada vez más desafiantes, amenazando la economía local. Pérdida ambiental. A medida que el nivel del agua disminuye, el ecosistema único del Mar Muerto también enfrenta colapso.
Las especies adaptadas a las condiciones extremas del mar están amenazadas y las áreas costeras se están transformando irreversiblemente. ¿Está muriendo el Mar Muerto? Muchos científicos creen que el Mar Muerto, tal como lo conocemos, podría desaparecer en menos de 50 años si no se toman medidas. Soluciones propuestas. Proyecto del Canal del Mar Rojo al Mar Muerto. Un ambicioso plan para construir un canal que bombee agua del Mar Rojo al Mar Muerto, ayudando a estabilizar el nivel del agua y ralentizar la formación de nuevos sinkholes. Conservación hídrica. Reducir el uso del agua del río Jordán e implementar prácticas de irrigación más eficientes son medidas cruciales. Monitoreo geológico. Se están utilizando equipos avanzados para monitorear los sinkholes y predecir dónde pueden aparecer nuevos agujeros, protegiendo a la población local. El Mar Muerto nos plantea una cuestión profunda. ¿Está preparada la humanidad para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones sobre el medio ambiente? Número 2. Monte Roraima, la montaña encantada de América del Sur. Ubicado en la triple frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana, el Monte Roraima es una de las formaciones geológicas más impresionantes y misteriosas de la Tierra. Con sus paredes verticales y su cima plana que parece flotar sobre las nubes, este tepuy, como se llaman los mesetas en la región, es considerado uno de los lugares más antiguos del planeta, con una antigüedad aproximada de 2.000 millones de años. Pero, ¿qué hace que el Monte Roraima sea tan fascinante? El Monte Roraima está formado por arenisca, un tipo de roca extremadamente resistente a la erosión. Su apariencia peculiar, con bordes abruptos y una cima completamente plana, intriga a los científicos desde hace décadas. Por ser una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, se cree que es un remanente de un enorme altiplano que existía antes de la separación de los continentes. Con el paso de miles de millones de años, la erosión esculpió el Monte Roraima y sus hermanos tepuyes, dejando estas islas geológicas aisladas del resto del mundo. Por ello, el lugar alberga una fauna y flora únicas, con especies que no se encuentran en ningún otro rincón del planeta. En la cima del Monte Roraima, el paisaje es surrealista. Formaciones rocosas extrañas. Las rocas tienen formas que parecen esculpidas, recordando figuras humanas, animales u objetos. Piscinas naturales, pequeños lagos y ríos cristalinos están dispersos por la meseta, muchos con agua tan pura que cuesta creerlo. Niebla constante. La cima del monte suele estar envuelta en una densa neblina, lo que incrementa aún más la sensación de misterio y aislamiento. Debido a su aislamiento geográfico, el Monte Roraima desarrolló un ecosistema único. Muchas de las especies de plantas y animales que allí habitan no existen en ningún otro lugar del mundo. Un ejemplo son las plantas carnívoras, como las helianforas, que se adaptaron a las condiciones adversas de la cima, capturando insectos para obtener nutrientes. Además, el monte alberga colonias de diminutos sapos que no pueden saltar como otros anfibios. Esta peculiaridad evolutiva se atribuye al ambiente singular de la meseta, donde hay pocas amenazas depredadoras. Para los pueblos indígenas de la región, el Monte Roraima es considerado un lugar sagrado. Los indígenas pemones y capones creen que el monte es el tronco del mundo, es decir, el pilar que une el cielo y la tierra. Una de las leyendas más famosas narra la historia de Macunaíma, un poderoso héroe mitológico que vivía en la cima del Monte Roraima. Se dice que desafió a los dioses y fue castigado, lo que hizo que parte del monte se quebrara y cayera, creando sus formas características. El lugar también ha inspirado historias modernas, como la novela El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, que describe una meseta aislada, habitada por dinosaurios y criaturas prehistóricas. Escalar el Monte Roraima no es una tarea fácil.
Aunque existen senderos que llevan a la cima, la subida es extenuante, con tramos empinados y un clima impredecible. Pero para quienes logran alcanzar la meseta, la experiencia es transformadora. En la cima hay una sensación de estar en un mundo aparte, con paisajes que parecen salidos directamente de otro planeta. Muchos exploradores relatan una conexión espiritual única al visitar el lugar, reforzando el aura de misterio que envuelve al Monte Roraima. Los científicos continúan estudiando el Monte Roraima para entender mejor su geología, biología e historia evolutiva. Es considerado un verdadero laboratorio natural, especialmente en lo que respecta a especies endémicas y formaciones geológicas únicas. Además, el Monte Roraima es una fuente de inspiración para estudios de astrobiología. Se cree que las condiciones extremas de la meseta podrían ofrecer pistas sobre cómo la vida podría sobrevivir en ambientes hostiles, como Marte o las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Si pudieras visitar el Monte Roraima, ¿qué te gustaría ver más? ¿Las formaciones rocosas, la fauna única o los paisajes surrealistas de la cima? Deja tu comentario y comparte este video con alguien que ama descubrir lugares increíbles de nuestro planeta. Número 1. Mobile Cave, la caverna secreta de Rumanía. Escondida bajo un paisaje aparentemente común en Rumanía, existe un lugar tan extraño y aislado que muchos lo llaman una ventana a otro mundo. La cueva Mobile es uno de los descubrimientos más fascinantes y misteriosos de la ciencia moderna. Cerrada al mundo exterior hace aproximadamente 5.500.000 años, esta caverna alberga un ecosistema completamente aislado donde criaturas únicas prosperan en condiciones letales para cualquier otro ser vivo. La cueva fue descubierta por casualidad en 1986, durante la excavación de un terreno para construcción. Cuando los investigadores lograron abrir un camino hacia su interior, se encontraron con un ambiente que parecía sacado de una pesadilla, un espacio subterráneo lleno de gas tóxico, oscuridad total y una humedad sofocante. A pesar de las condiciones extremas, pronto notaron algo increíble. La cueva estaba llena de vida. Desde entonces, Mobile Cave ha sido objeto de intensos estudios científicos. El ecosistema alienígena de la cueva Mobile. Lo que más impresiona de la cueva Mobile es la existencia de un ecosistema completamente independiente del mundo exterior. Sin luz solar, las criaturas que viven allí no dependen de la fotosíntesis para sobrevivir. En su lugar, el ecosistema se basa en un proceso llamado quimiosíntesis, donde bacterias convierten compuestos químicos tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno y el metano, en energía. En el interior de la cueva se han encontrado 33 especies únicas que no existen en ningún otro lugar del mundo, entre ellas arañas ciegas, adaptadas de manera extrema para vivir en completa oscuridad, cangrejos albinos, criaturas que nunca han visto la luz del día, pequeños gusanos e insectos, capaces de sobrevivir en condiciones de oxígeno extremadamente bajo y aire saturado de dióxido de carbono. La interacción entre estas especies y las bacterias que sostienen la cadena alimenticia crea un sistema ecológico que parece más apropiado para un planeta distante que para la Tierra. Entrar en la cueva Mobile es un desafío incluso para los científicos más experimentados. El ambiente es extremadamente hostil. Muy poco oxígeno. El aire dentro de la cueva contiene apenas un 10% de oxígeno, menos de la mitad del nivel encontrado en la atmósfera normal. Altos niveles de gases tóxicos. La cueva está rica en sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, lo que la hace letal para la mayoría de los seres vivos. Temperatura constante. La cueva mantiene una temperatura de aproximadamente 25 grados Celsius, combinada con una humedad sofocante del 100%.
Estas condiciones hacen que el estudio de la cueva sea un gran reto, requiriendo equipos especializados y tiempo limitado dentro de ella para evitar intoxicaciones. ¿Por qué Mobile Cave es tan misteriosa? La cueva Mobile no es solo un ejemplo de aislamiento extremo, sino también un testimonio de cómo la vida puede adaptarse y prosperar en condiciones inimaginables. Las preguntas que plantea son profundas y aún no tienen respuesta. ¿Cómo evolucionaron estas especies? El aislamiento extremo de la cueva ha permitido que los organismos desarrollen características únicas sin paralelo en el mundo exterior. ¿Qué puede enseñarnos Mobile sobre otros planetas? La cueva se cita a menudo como un análogo terrestre para ambientes extraterrestres, como los océanos subterráneos de Europa, la luna de Júpiter o las condiciones de Marte. ¿Existen más cuevas como esta? ¿Es Mobile Cave única o hay otros ecosistemas aislados similares en algún lugar de la Tierra esperando ser descubiertos? El descubrimiento de la cueva Mobile ha tenido un impacto profundo en la astrobiología, el estudio de la vida fuera de la Tierra. Si criaturas pueden sobrevivir en condiciones tan extremas aquí, es posible que formas de vida similares existan en ambientes igualmente hostiles fuera de nuestro planeta. Mobile demuestra que la vida no necesita luz solar para prosperar, sino que puede depender de fuentes químicas, una característica común en cuerpos celestes como lunas heladas o planetas ricos en compuestos químicos. Además de ser uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de la Tierra, la cueva Mobile desafía nuestra comprensión sobre la resiliencia de la vida y los límites de lo que consideramos habitable. Nos obliga a ampliar nuestras ideas sobre la evolución, la adaptabilidad y el potencial para la vida en ambientes extremos, tanto en la Tierra como más allá. ¿Conocías la existencia de la cueva Mobile? ¿Qué opinas de este ecosistema aislado y misterioso? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes también disfrutan explorando los misterios más profundos de nuestro planeta. Si te gustaron estas historias y quieres conocer más sobre los misterios de la Tierra, dale me gusta al video y suscríbete al canal. ¿Cuál de estos lugares te pareció más intrigante? ¿Quién sabe? Tal vez traigamos más contenido como este. Hasta la próxima.